Hay un señor de nombre John Fieri, estadounidense, creo que es así como se pronuncia el nombre, estadounidense. Él fue portavoz del expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, republicano de Illinois. Fue también director de comunicaciones del ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, republicano de Texas. Y también fue redactor de discursos del ex líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Bob Mitchell, republicano también por Illinois. Escribió hace un par de días un trabajo en el periódico The Hill titulado Trump, la política exterior y el complejo militar industrial. Yo quiero compartir con ustedes algunos párrafos de este trabajo. Hemos hecho algunos comentarios en la misma dirección de este artículo del señor que ya les mencioné. Pero yo creo que es importante echarle un vistazo a lo que él está planteando en esta publicación del periódico The Hill. Dice lo siguiente: cuando Donald Trump arremetió contra la guerra de Irak en Carolina del Sur durante las elecciones de 2016, no solo se ganó los corazones y las mentes de la base republicana, sino que también conmocionó y asustó a los partidarios del complejo militar industrial. Más tarde, se ganó las elecciones al mismo tiempo que se ganaba poderosos enemigos que buscaban socavar su presidencia desde el principio. Bueno, para ese entonces, la guerra en Irak evidentemente que era impopular. 2016, estamos hablando de que Estados Unidos ya tenía entonces 15 años en Afganistán y 12 en Irak. Y la gente estaba cansada de eso. Todos los días aparecían informes sobre la cantidad espectacular de recursos que se estaba gastando Estados Unidos en esas aventuras militares, sin lograr los objetivos estratégicos fundamentales. La guerra ya era impopular. Cuando ganó Barack Obama, él ganó con el discurso de ponerle fin a eso. Y de ahí en adelante fue que se hizo guerra. Donald Trump ganó con ese discurso e intentó ponerle fin realmente. Ahora, lo que te está diciendo el autor del trabajo es que las críticas, las posiciones antibelicistas de Donald Trump preocuparon al complejo militar industrial y a la gente que trazaba las políticas en Washington. Entonces, es cierto lo que dicen, que hubo resistencia. Lo que este señor dice, que trató de hacer la vida imposible, pero recuerden ustedes que Donald Trump, para poder introducir cambios en la política exterior de Estados Unidos, tuvo que remover un montón de gente. Y parecía como que Donald Trump era un loco porque a cada rato destituía a uno. Y la explicación es que simple y llanamente él trazaba las líneas, pero no les respondía el aparato del Estado. Y por eso las constantes remociones. Pero volvamos otra vez a lo que dice este político estadounidense. La política exterior de Trump tenía cuatro elementos básicos. Primero, construir un muro en nuestra frontera sur y que lo pague México. En segundo lugar, hacer frente a China y revertir el inmenso desequilibrio comercial que había vaciado el corazón industrial de Estados Unidos. Tercero, revertir el acuerdo con Irán de la administración Obama.
y encontrar una manera de que Arabia Saudita e Israel estén en el mismo equipo. Y finalmente detener la Guerra Fría con Rusia, con la Rusia de Vladimir Putin, y reexaminar nuestra relación con la OTAN. Eso es así. Y si ustedes examinan bien todos estos ejes de la política impulsada por Donald Trump, va a encontrar que todavía eso que se concibió durante la administración Trump, con modificaciones, ha seguido vigente, salvo uno que otro aspecto. Naturalmente, usted dice, bueno, por ejemplo, la política migratoria. El gran problema de Donald Trump fue que a veces sus iniciativas iban acompañadas de una narrativa que no ayudaba. Y un ejemplo de eso es precisamente la política migratoria. Donald Trump quería controlar los flujos y en la frontera con México quería controlar el contrabando, el tráfico de armas y todas esas cosas que se mueven por ahí. Y propuso como solución un muro. Pero eso lo acompañó de un planteamiento que le quitó brillo a su propuesta. Porque él dijo que quien iba a pagar ese muro era México. Como una manera de decirle al ciudadano estadounidense, no te preocupes por el costo, que eso lo va a pagar el vecino. Pero eso es una cuestión absurda, porque si usted va a construir un muro, si usted entiende que hay que construir un muro ahí, bueno, pues usted lo construye. Usted no puede obligar a una nación a que asuma ese proyecto. Usted puede discutir la posibilidad de una colaboración, pero no lo puede imponer. Pero además de eso, hubo una serie de pronunciamientos que fueron calificados de xenófobos, como eso que dijo en relación a los mexicanos, y ese tipo de cosas que siempre le restaron brillo a los planteamientos de Trump, y en cierta medida lo hacían parecer como un individuo díscolo y un tipo que no sabía lo que tenía entre manos. Un loco. Pero si usted se detiene a analizar muchas de lo que fueron sus planteamientos, pues hay cosas de esas que todavía están vigentes. Y se puede considerar, desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, un aporte de Donald Trump. Ahora, el caso de Rusia y de la OTAN, a que se refiere este señor, como lo que le provocó el gran problema a Trump con el establishment de la política exterior y el complejo militar industrial. Porque Trump quiso cambiar la política en ese sentido. Es lo que él está sosteniendo. Y sigue diciendo, fue el último pilar de la política exterior de Trump lo que realmente lo metió en problemas con la comunidad de inteligencia y con elementos del establishment de la política exterior. El acercamiento a Rusia nunca fue popular entre los guerreros fríos, quienes vieron a Putin quienes vieron en Putin a un criminal que estaba tratando de reconstruir la antigua Unión Soviética a través de la invasión, la intimidación y la influencia. Muchos vieron la propuesta de Trump al ex agente de la KGB como un ejemplo de lo que una maniobra de política exterior coherente, como un ejemplo no de una maniobra de política exterior coherente, sino más bien como una indicación de que se había comprometido y estaba cumpliendo con las órdenes de Putin. Ahí es donde comenzó la narrativa de la colusión rusa. Y es cierto, eso se presentó como que era Putin el que estaba manejando a Donald Trump, y no como una iniciativa de Trump calculada en función de los intereses de Estados Unidos, que yo creo que lo era, y que tenía fundamento ese giro que él quiso dar en la política de Estados Unidos con respecto a Rusia. Tenía fundamento. Ahora, ustedes recordarán que incluso se dijo que Putin estaba chantajeando a Donald Trump porque supuestamente lo habían grabado
en una orgía cuando estuvo de visita en Moscú a propósito de celebrarse allí el concurso de Miss Universo, que era algo que pertenecía a ese evento, lo organizaba una empresa de Donald Trump. Eso se dijo y todavía se sigue repitiendo sin ningún tipo de prueba. Y esas fueron de las campañas que se montaron contra Trump. Pero sigue diciendo el articulista: el establecimiento de la política exterior no respetó los instintos políticos de política exterior de Trump, principalmente porque no estaba bien versado en los detalles y tenía lagunas en su conocimiento de la historia de la geopolítica. La comunidad de inteligencia odiaba a Trump y trató de socavarlo desde el comienzo de su presidencia. Oigan lo que está diciendo este hombre, que por mucho tiempo estuvo de lleno en la política de Estados Unidos al más alto nivel. No estoy hablando de un cualquiera. No solo no apreciaba lo importantes que eran para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que también tendía a pensar que sus eternas guerras eran un desperdicio de sangre y tesoro. Así era como pensaba Donald Trump. Puede que Trump no supiera mucho sobre historia y geografía, pero lo que sí sabía eran las preocupaciones del votante republicano promedio, que se había enfadado con la guerra de Irak, cuestionado el globalismo, y se preguntaba por qué teníamos que rescatar a los aliados que se negaban a pagar por su propia defensa cuando podían confiar en la generosidad del contribuyente estadounidense. Ustedes están oyendo. Y sigue diciendo: Trump parecía un aislacionista, lo que aterrorizó al establecimiento de Washington. Hizo preguntas difíciles, como ¿por qué nuestros aliados de la OTAN no pagan su parte justa? Una pregunta justa, dado que la mayoría en ese momento se negó a hacerlo. Cuando comenzó a hurgar en Ucrania, preguntando por qué Hunter Biden había ganado tanto dinero con una compañía de energía en Ucrania y por qué Joe Biden aparentemente había hecho tanto para ayudar a su hijo con su nuevo cliente, le valió un voto de juicio político en el Congreso, porque por eso le hicieron un juicio político al presidente Donald Trump. Y ahora resulta que eso que él le pidió a Zelensky que investigara, no estoy diciendo que la forma en que lo hizo estuviera bien, porque eso fue de presidente a presidente y una presión en la que, según lo que se ha dicho, se utilizó las ayudas que le estaba ofreciendo, que le estaba dando Estados Unidos a Ucrania, que no es un método que utilizó exclusivamente Donald Trump, porque eso es lo que hace Estados Unidos permanentemente, presionar de esa manera y condicionar las ayudas de Estados Unidos, y muchas veces se utilizan expedientes para chantajear. El problema es que a quien estaba él pidiéndole a Zelensky que investigara era nada más y nada menos que a un ex vicepresidente de la República, y por eso le trataron de destituirlo. Lo que está diciendo este señor es que quien actuó ahí, quien se movió contra Donald Trump fue precisamente el complejo militar industrial. ¿Por qué? Bueno, porque el complejo militar industrial estaba de lleno haciendo negocios en Ucrania. Las ayudas
y los conflictos militares son el terreno más fértil para hacer negocios non santo. Vender armas, desviar recursos, todas esas cosas se hacen en el marco de la guerra, porque los controles muchas veces no son tan estrictos. Por eso es que usted ve que los republicanos del Congreso con respecto a Ucrania y a propósito de los altos índices de corrupción que hay en ese país, han estado demandando controles estrictos, porque encima de todo esto ha habido indicios claros de corrupción. Israel ha denunciado que muchas de las armas que se han despachado para Ucrania han aparecido en su entorno. Eso ha denunciado Israel. ¿Cómo es que han llegado ahí? Bueno, a través de esos mecanismos que manejan los militares corruptos ucranianos. Es un asunto tan serio y que está tan en los tuétanos de la sociedad ucraniana, que Zelensky tuvo recientemente que destituir a un montón de entrenadores del ejército de Ucrania. Entrenadores. ¿Por qué? Bueno, porque estaban cobrando dinero, mucho dinero, para darle tratamientos especiales a los reclutados, para mandarlo a lugares donde no arriesgaran el pellejo. Eso se estaba dando. Y nosotros aquí hablamos de denuncias que se estaban haciendo en los medios de Ucrania. Bueno, pero seguimos con el trabajo del político estadounidense. Aparentemente algunas preguntas eran demasiado delicadas para ser ponderadas, incluso por un presidente estadounidense. El establecimiento que trabajó tan duro para hacer que Trump fuera ineficaz como presidente, se unió en gran medida a Biden en el 2020, porque como es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, teóricamente tenía un conocimiento práctico del nuevo orden mundial. También estaba del lado correcto en la disputa Rusia-Ucrania, que sirvió especialmente a los intereses de los miembros ucranianos estadounidenses del establecimiento de la política exterior, obviamente de Estados Unidos. Ahora Trump vuelve a presentarse y promete poner fin a la guerra que inició Putin y que Joe Biden no detuvo ni detendrá. El establecimiento de la política exterior y la comunidad de inteligencia todavía están aterrorizados y aún detestan al expresidente, pero no está claro si la mayor parte de los votantes comparten ese desdén. Ese es un punto de vista. Yo no comparto todo lo que se dice aquí. Ustedes más o menos conocen la forma nuestra, nuestros enfoques con respecto a todos estos temas, pero nosotros hemos dicho en múltiples oportunidades que desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos, era correcta la posición de Donald Trump con respecto a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque el enfoque de Rusia, el enfoque con respecto a Rusia obedecía a una situación que cambió cuando emergió China como principal reto para los Estados Unidos, como el principal competidor. Sin embargo, la política exterior, su enfoque siguió siendo el mismo. ¿Por qué? Porque eso era funcional a los intereses de esta gente que venden armas. Y que Donald Trump haya tenido ese tipo de resistencia, como dice el autor, del establishment de la política exterior, no le debe extrañar a nadie.
porque los estrategas, la gente que tiene posiciones importantes en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, muchas veces son individuos que han tenido puestos importantes en las empresas fabricantes de armas, que dan ese salto. Se van de ser ejecutivos de esas empresas, pasan a ser entonces titulares de cargos importantes en los organismos de seguridad, en el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado. Y desde luego, bueno, pues tienen posiciones de mucha influencia. Y yo creo que eso fue notorio, que el Ejecutivo con Donald Trump no tenía un pleno respaldo de esas instancias. Le costó mucho realmente a Trump poder producir algunos cambios. En conclusión, lo que está diciendo este señor, lo que él está sosteniendo, es que Donald Trump está siendo víctima del establishment estadounidense. Eso es lo que él está hablando de, como él dice, el establishment de seguridad, de la política exterior de Estados Unidos, que simple y llanamente no quieren saber de él. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio de mucha gente influyente de Estados Unidos está en la venta de armas, y eso está funcionando ahora mismo de maravilla, porque ahora es que se están vendiendo armas y los beneficios son jugosísimos. Durante el tiempo que duró la guerra en Oriente Medio, Estados Unidos, según los cálculos, se gastó más de 6 billones de dólares. Millones de millones en esos 20 años. Un dineral. ¿Y ese dinero a dónde fue a parar? ¿Ustedes creen que eso está invertido en Irak o en Afganistán? Ese fue un dinero que se invirtió en armamentos, en logística, y quienes vendieron las armas y quienes prestaron los servicios fueron precisamente esos que forman parte de ese complejo militar industrial. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso es que usted ve que a veces es muy difícil, por más esfuerzo. Bueno, yo le dije, Barack Obama ganó las elecciones prometiendo terminar la guerra, ponerle fin a la guerra. Y con Donald Trump, a pesar de los esfuerzos que él hizo, eso se le tornó a él sumamente difícil. Sumamente difícil. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.